Hola, buenos días a todas las personas que nos están viendo. A mi equipo de trabajo, Evelyn Hernández de la ciudad de Cali, Felipe Jurado desde Puerto Tejada, Ana María Collazos desde la ciudad de Santander de Quilichao y Catherine Noreña desde Corinto, Cauca. Quienes habla su servidor, John Florian desde Florida, Valle del Cauca. A continuación les hablaremos sobre los factores de riesgos físicos, sus agentes, su epidemiología a nivel mundial. En este caso seré yo quien les explique qué son los factores de riesgos físicos y uno de sus agentes, el ruido. Los factores de riesgo son todos los elementos cuya presencia aumenta la probabilidad de producir un daño a quien esté expuesto a él. Un agente perteneciente a estos factores es el riesgo físico, que son más comunes en las minerías y en la construcción, donde aquellos factores ambientales de la naturaleza física pueden provocar efectos adversos a la salud, según sea la intensidad, la exposición o la concentración, y que de diferentes formas de energía en el medio ambiente tienen la potencialidad de causar lesiones a los operarios. Dentro de este factor se encuentra el ruido, las temperaturas extremas, las radiaciones, las vibraciones y la iluminación. El ruido, que se define como un sonido no deseado y molesto. Un ejemplo puede ser las frecuencias altas en una ambulancia. Y teniendo en cuenta que en Colombia en un trabajo común no puede superarse a los 85 decibeles, donde superando los 160 decibeles puede ocasionar daños irreversibles. Los efectos del ruido son la pérdida de la audición, disminución de la concentración, la somnolencia, sordera, taquicardia, aumento de la tensión arterial, entre otros. El ruido se mide con un sonómetro y su objetivo principal es conocer el riesgo de la exposición al ruido para establecer medidas de control y comprobar su eficacia. Una de las normas legales en Colombia sobre el ruido en seguridad y salud en el trabajo son la Resolución 1792 de 1990, la Resolución 2400 de 1979, que habla de los riesgos, en este caso del riesgo físico, y que en el capítulo 4 de los ruidos y sus vibraciones. Si existen estas normas, ¿por qué existen máquinas y equipos sin protección? ¿Por qué las personas se comportan de manera insegura? Es importante diseñar un programa de seguridad y salud en el trabajo donde se realice un buen diagnóstico de todas las condiciones para disminuir así cualquier factor asociado al riesgo físico. Por eso evitar o eliminar los factores de riesgo será la tarea más importante como profesional en seguridad y salud en el trabajo. Los dejo con mi compañera Evelyn, que desde la ciudad de Cali les va a hablar sobre las vibraciones. Muy buenos días, Florian. Yo me encuentro muy bien, gracias. Te envío un saludo a ti, a todo mi equipo de trabajo y a todas las personas que nos están viendo. El día de hoy les voy a hablar acerca de las vibraciones. ¿Y qué son las vibraciones? Las vibraciones son cualquier movimiento de un cuerpo alrededor de un punto fijo. La exposición laboral a estas vibraciones se produce cuando se transmite a alguna parte del cuerpo un movimiento oscilante de una estructura, tales como el suelo, una empuñadura o un asiento. Las vibraciones se clasifican en vibraciones segmentadas, o más conocidas como vibraciones mano-brazo, y en vibraciones cuerpo entero o globales. Las vibraciones segmentadas o mano-brazo, tal y como su nombre lo indica, son aquellas que se transmiten por las manos del trabajador a través del agarre de herramientas manuales, tales como taladro, martillos neumáticos, pulidoras, etc. Es recomendable la realización de pausas durante la jornada laboral, ya que la exposición a las vibraciones a largo plazo se puede desencadenar en una enfermedad laboral asociada con algún tipo de trastorno. Uno de estos trastornos es el trastorno vascular, el cual incluye la alteración circulatoria y se identifica por el cambio de coloración y palidez, consecuencia de un espasmo arterial producido por el frío. Es decir, a largo plazo, las vibraciones pueden afectar el sistema de irrigación de la sangre
y en las manos, provocando el síndrome de Raynaud, más conocido como el síndrome de los dedos blancos. Continuamos con las vibraciones de cuerpo entero globales, que son aquellas que afectan la totalidad del cuerpo, tales como piernas, glúteos, cabeza, brazos, entre otros. Estas vibraciones las encontramos a menudo en los puestos de trabajo tales como buses, manejo de herramientas portátiles, manejo de maquinaria, etc. Sus efectos dependen de su frecuencia y de si actúa sobre el cuerpo entero o el sistema mano-brazo. Las vibraciones de muy baja frecuencia menores a 1 hercio son aquellas que afectan la totalidad del cuerpo, generando pérdida del equilibrio, mareos, vómito, a raíz del balanceo. Esta la encontramos en los medios de transporte. Las frecuencias comprendidas entre 1 y 80 hercios son aquellas que pueden ocasionar hernias, lumbalgias, dificultad para permanecer en equilibrio, y estas las encontramos en los conductores de vehículos. Las frecuencias comprendidas entre 20 y 1500 hercios son las típicas de herramientas manuales, alternativas o rotativas, aquellas que pueden generar lesiones óseas de la muñeca, del codo o el síndrome del Raynaud anteriormente mencionado. En cuanto a las medidas de promoción y prevención, se establecieron los siguientes puntos. Punto número 1. Diseño de puestos de trabajo, tales como amortiguadores, los cuales permiten atenuar las vibraciones. Punto número 2. Programar acciones de mantenimiento, evitando las vibraciones en la fuente por irregularidades de la superficie o de cojinetes. Punto número 3. Realizar exámenes médicos anualmente, los cuales permitan conocer el estado de afectación de los trabajadores expuestos y actuar en casos de mayor susceptibilidad. Punto número 4. Reducir las horas de exposición. Punto número 5. Usar los elementos de protección adecuados y antivibratorios. Punto número 6. Realizar pausas activas durante la jornada laboral. Punto número 7. Realizar capacitación a los trabajadores acerca del autocuidado y manejo adecuado de las herramientas manuales. Punto número 8. Realizar diseño ergonómico de las herramientas. Y punto número 9. Informar a los trabajadores acerca de los niveles de vibración a los que se ven expuestos. Esto fue todo por ahora. Espero que mi información haya sido clara y muy enriquecedora para todos ustedes. En estos momentos los dejo con mi compañera Ana María Collazos, quien se encuentra desde Santander. Ella nos va a hablar un poco acerca de las radiaciones. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Hola Evelyn, yo me encuentro muy bien, encantada de compartir con ustedes acerca de este tema. Bueno, vamos a hablar de la radiación. Primero, tengamos en cuenta que los riesgos físicos por radiación pueden ocasionar lesiones traumáticas con los accidentes de trabajo o enfermedades de origen profesional. Como bien sabemos, la radiación consiste en emisiones electromagnéticas como lo son la luz solar, las ondas de radio, las radiaciones ultravioletas, entre otras. Y existen dos tipos de radiaciones, que son las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Bueno, hablemos de la radiación ionizante. Este es un tipo de energía liberada por átomos en formas de ondas electromagnéticas, como lo son los rayos X, los rayos gamma, las partículas alfa y las partículas beta. Las labores expuestas por radiación ionizante son aquellas como los trabajadores de plantas de energías atómicas, los trabajadores de aviación, los químicos, los biólogos,
los trabajadores del área de la salud, como lo son los odontólogos, los radiólogos, los enfermeros, los médicos, entre otros. Por otra parte, está la radiación no ionizante. Esta no emite energía suficiente como para producir modificaciones en el átomo, pero sí tiene efectos nocivos hacia la salud de los trabajadores. Por ejemplo, la radiación ultravioleta. Estas son emitidas por soldaduras, lámparas incandescentes, fototerapias, pinturas, plástico, etc. Luego encontramos los microondas y las radiofrecuencias, que estas las encontramos en los hornos microondas, en las instalaciones de radar, en emisiones de radio o televisión. También tenemos la radiación a láser, que esta es utilizada en cirugía, en construcción, en comunicaciones, etc. Los factores de riesgo por este tipo de radiaciones pueden generar problemas en la salud de los trabajadores, como por ejemplo, pueden dañar los tejidos superficiales de la piel, problemas estomacales, cataratas, puede generar esterilidad, también puede perder glóbulos blancos, inclusive puede llegar hasta la muerte. Medida de prevención para los trabajadores. Es muy importante que los trabajadores estén informados e instruidos sobre el riesgo de exposición en su puesto de trabajo. También deben de tener en cuenta los elementos de protección personal, como lo son las gafas, los guantes, los protectores de tiroides y los protectores auditivos, entre otras, dependiendo del tipo de radiación donde se encuentre o vaya a laborar este trabajador. También limitar el tiempo de exposición a las radiaciones no ionizantes de los trabajadores. Debemos de tener en cuenta pues que estos trabajadores que se exponen a este tipo de radiación deben de tener una rotación. Y por último, pues establecer un plan de prevención de riesgos. Es muy importante para el trabajador de salud ocupacional manejar este plan de prevención, ya que es un peligro pues para los trabajadores si ellos no siguen los requerimientos sobre estas medidas. Me despido de nuestros televidentes y vamos con la compañera Catherine Noreña desde Corinto, Cauca. Catherine, el público es tuyo. Buenos días, Ana María. Muchas gracias. Un caluroso saludo para ti y para todos nuestros televidentes. El día de hoy les hablaré sobre un tema muy importante, las presiones anormales. Se dice que una presión anormal está a 760 milímetros de mercurio a nivel del mar, teniendo en cuenta que la presión atmosférica es la presión ejercida por el aire en cualquier punto de la atmósfera. Dependiendo del caso, las personas se ven sometidas a altas o bajas presiones, en el trabajo o en cualquier acción que estén realizando. Presión anormal baja es aquella que existe en los lugares de trabajo cuya magnitud es de 522 milímetros de mercurio o menor. Sus efectos pueden ser hipoxemia, mal de montaña agudo, edemas cerebrales, edemas pulmonares y hemorragias. Presión anormal alta es aquella que se encuentra en los locales de trabajo, cuya magnitud es sobre los 1520 milímetros de mercurio a nivel del mar. Sus efectos pueden ser intoxicación por dióxido de carbono, fibrosis pulmonar, convulsiones, náuseas, mareos o cefalea. Algunas de las medidas preventivas para las presiones anormales son realizar exámenes al personal para tener la certeza y verificar que el trabajador puede llevar a cabo su labor en estas condiciones. Si el trabajador está expuesto por más de 8 horas diarias, se deberá ejecutar por lo menos una rotación al día del personal. Realizar 2 pausas al día al menos de 20 minutos. Emplear equipos adecuados como tanques de oxígeno o instrumentos de presión, manómetros. Aclimatación a presión de oxígeno. Esto quiere decir que la persona ascienda a grandes alturas por meses o semanas. Fue un placer compartir esta información con ustedes. Seguimos con nuestro compañero Felipe desde Puerto Tejada. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Hola, buen día compañeros, pues agradecido de estar aquí con ustedes presentándoles este programa. Les vengo a hablar de temperaturas normales o temperaturas extremas. ¿Qué son las temperaturas extremas? Pues son temperaturas que se encuentran en los ambientes laborales y se sobrepasan de los límites máximos permisibles. ¿Listo? Pues por el calor o por el frío. Bueno, por el calor lleva una hipertermia y por el frío una hipotermia. ¿Listo? ¿Qué contiene la hipertermia? Pues los golpes de calor y las insolaciones. ¿Qué conlleva eso? Pues la falta de hidratación, los esfuerzos físicos y estar expuesto mucho tiempo a los rayos solares también. La falta de protección, también enfermedades de base, sobrepeso en las personas y el consumo de drogas. ¿Cómo prevenimos esto? Corrigiendo los factores que conllevan a esto. ¿Listo? Hidratarse bien, protegerse la cabeza con cascos o con gorras, utilizar la ropa adecuada, utilizar el bloqueador solar. ¿Listo? Consumir bebidas que te hidraten, que te aporten electrolitos. ¿Listo? Bueno, vamos con los riesgos epidemiológicos a causa del frío. ¿Qué conlleva eso? A una hipotermia. La hipotermia lleva al congelamiento de extremidades, lo cual son pérdida pues, por falta del frío. También pues enfermedades como son la bronquitis, la bronconeumonía, la gripe. ¿Listo? También tiene como base también enfermedades crónicas como las son enfermedades respiratorias, reumáticas y coronarias o cardíacas. ¿Listo? ¿Cómo corregimos esto? Pues vistiéndonos por capas con ropa térmica sin que nos impida la movilidad para desempeñar nuestras labores, ingerir alimentos ricos en calorías y bebidas también igual. También si vamos a utilizar herramientas en estos tipos de trabajos, utilizar guantes para coger las herramientas. Listo, hacer pausas para estirar músculos y calentarlos también. En el caso de cámaras frigoríficas, respetar los tiempos de trabajo de descanso estipulados por la normativa. ¿Listo? Intentar reducir las horas de trabajo en esos climas así fríos o en esos ambientes así fríos, intercambiándolos por otros trabajos dentro de la empresa. ¿Ok? Vamos con la incidencia y prevalencia en temperaturas anormales. Bueno, vamos con el frío. Lleva a enfermedades, pues más que todo ya enfermedades reumáticas o corporales, musculoesqueléticas. En las articulaciones tiene como base la artritis o la artrosis, y en los huesos tiene como porosis o la osteopenia. ¿Listo? Eso es por el frío. Por el calor tiene como base, por los rayos solares tiene como base el cáncer de piel o el agotamiento físico. ¿Qué es la iluminación? Es uno de los factores ambientales de carácter microclimáticos que tienen como objetivo facilitar la visualización de las cosas. Ok, bueno, la iluminación se clasifica en dos tipos de iluminación, la artificial y la natural. Bueno, la natural es suministrada por la luz diurna procedente de una sola fuente. Se caracteriza por tener menos cansancio visual. Ok, listo. Vamos con la iluminación artificial. Esta se utiliza por falta de la luz natural y debido al horario o condiciones atmosféricas. ¿Listo? Bueno, ocupaciones industriales en las que se presentan riesgos por falta de iluminación. Se presentan en el sector industrial, en el sector de salud, en el sector agrícola y en el sector económico. ¿Ok? Continuemos. En esa enfermedad, vamos con las enfermedades. Enfermedades causadas por una mala iluminación, entre las que encontramos de la más común en el síndrome visual informático. ¿Listo? Es una de las más comunes, más que todo en los países de Europa y de América. Es asistir al optometrista para que la evalúe el campo visual, tanto como cerca como pues de distancia, y así mandar un tratamiento adecuado para esa enfermedad. ¿Listo? Vamos con cefalgias. ¿Qué es la cefalgia? Es un tipo de dolor de cabeza o un tipo de migraña, el cual es recurrente por la iluminación, tanto ambiental como estar frente de un monitor. ¿Listo? ¿Cómo es el tratamiento de eso? Bueno, el tratamiento de eso son analgésicos,
normales y mixtos pueden ser, o antiinflamatorios sin esteroides, listo, o medicamentos para la migraña, ya sea oral o en forma de aerosol que se aplica nasal, ¿ok? Bueno, luego vamos con fatiga general, que la fatiga general es en sí pues el cansancio por trabajo excesivo o por altas cargas de trabajo, listo. Bueno, esto también puede presentarse también en lo visual, por una fatiga, por una iluminación muy alta también, y por estar frente a una pantalla. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Reposo, listo, ir a un médico para una valoración y un tratamiento.